y una implicación de reconocer a la motocicleta como una herramienta no solamente de traslados, no solamente de esparcimiento, sino como movilidad y en todos sus aspectos que aquí se han señalado. Entonces, el siguiente aspecto tiene que ver con que necesitamos con urgencia un planteamiento legislativo para que la autoridad pueda ejecutar acciones hasta presupuestales en torno a la atención a las motocicletas. Y por último, me parece que un tema que debiéramos de centrar de hoy en adelante es el tema que a mí me gusta mucho a nivel internacional, son las buenas prácticas. Es decir, en el caso del ciclismo, yo no comparto a veces visiones radicales, sino graduales, y aquí lo aclaro, mi visión es gradualista, en torno al posicionamiento de la bicicleta como una herramienta de movilidad en una ciudad, que me parece que es importante, que no está en disputa con la motocicleta ni con el coche. Eso yo lo aclaro porque es mi posición personal, porque hay un debate en las redes sociales y en los medios entre los cochistas y los no cochistas, los ciclistas y los cochistas, y ahora los motociclistas. Yo no estoy en esa zona. Yo me parece importante reconocer públicamente que urge normar, regular y destinar presupuesto al tema de una política pública hacia las motocicletas. Y en ese sentido, una de las cosas que debemos de impulsar son las buenas prácticas, que aquí ya lo señalaron, las buenas prácticas que hay en el mundo en torno al uso de la motocicleta, y que me parecería una herramienta de cultura y de concientización importantísima para la vida pública y la vida de la movilidad de la ciudad. Esos tres elementos yo aportaría en un proceso con Francis, con la diputada, que nos permita arribar a reconocer el problema desde una visión de política pública y no solamente aislado, y además ni siquiera planteo disasociado con la metrópoli y con el país, está asociado. Sin embargo, yo me coloco en mi rasero es la Ciudad de México, y si hay una atención, la muestra es que aquí estamos en esta mesa y llevamos muchas mesas atendiendo. Y por último plantearía, en el caso de los serranos, yo creo que ya lo plantearon mis compañeros, hay voluntad desde la autoridad de los serranos para reconocer la incorporación. Creo debe de ser gradual, también no puede ser radical porque hay modificaciones en los serranos y hay proyectos estratégicos. Debe de ser una incorporación gradual con un plan maestro que permita incursionar al espacio sin ninguna limitación. Y de ahí pasa a todo lo demás que usted ya señalaba. La norma establece hoy en el último lugar de la pirámide de la motocicleta, y por eso tenemos en la vía un montón de problemas que me parece que hay que tener. En este caso, la subsecretaría de Desarrollo de Movilidad, por indicaciones del secretario y por convicción propia, nosotros planteamos coadyuvar en el estudio correspondiente, o los estudios correspondientes, los levantamientos técnicos correspondientes, el diseño a partir de las aportaciones, si esto se genera la habilidad de poderlo echar, de tal manera que en el caso de los CETRANS estamos ahí dispuestos. Y en el caso de toda la infraestructura de la ciudad, ya hay avances, sí hay avances en el caso de los cajones, en las realidades sí está limitativo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú llegas a otra autoridad y ves la pirámide, dices, ¿a qué le damos prioridad? ¿Y cuánto destinas para acá? ¿Y cuánto destinas para acá? Me parece entonces importante que esto usted también lo perciba, en virtud de que el avance es una ejecución gradual. En unos casos más, en unos casos menos, es la misma circunstancia. Estuvimos en otra reunión viendo la propuesta de la diputada Inés sobre infraestructuras y esta parada, y nos enfrentamos pues que la limitación es evidentemente presupuestal, y entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Y queremos, por último, diría, la disposición, estoy seguro, de la Secretaría es completa a acompañar, de no ocultar, de no negar que la motocicleta se ha convertido en un elemento de movilidad eficiente, eficaz,
y que se pueden ir compensando muchas cosas en la medida en que trabajamos sobre este asunto, que me parece que es de la mayor importancia, particularmente porque si no necesitamos checar datos, lo vemos en la calle. Hoy se ha diversificado la forma de utilizar motocicletas, donde han funcionado en el comercio, en el traslado de mercancías, en el traslado individual, pero también hay que ubicar, nosotros también lo vemos en términos de seguridad vial, y ahí me parece que va funcionando nuestra definición pública en materia de seguridad vial, y hay que acompañarla con la visión que ustedes aquí han planteado en esta mesa. Gracias, subsecretario. Le doy la palabra al arquitecto. ¿Cómo es el arquitecto? Gracias. Yo en mi apartado de participación vuelvo a comentarles que este es todo un tema que, como cualquier política pública, demanda diversos aspectos. Tenemos la planeación, la regulación, los aspectos técnicos, los jurídicos legales y lo que es la implementación. Cada uno de ellos conlleva evidentemente todo un trabajo, no es una cosa de improvisaciones. Creo que sería la forma más irresponsable de actuar en tomar algunos aspectos parciales o particulares si no lo vemos a nivel de un complejo de ciudad. Ya trasciende incluso a una situación metropolitana, pero como decía bien el licenciado Raigosa, vamos a circunscribirnos a lo que es la Ciudad de México. En este aspecto, las cuestiones de planeación, ya les decía, ya este año se va a publicar la encuesta origen-destino, que después de 10 años ya no nos aporta ya información real, objetiva. Ya como lo comentaba aquí el compañero Itálica, pues muchas veces ya los datos no corresponden. Hay que retomar las cuestiones para la planeación de esta encuesta origen-destino, de qué nos arroja. Esta información nos permitirá diseñar algún tipo de orientaciones para la circulación, los estacionamientos y los intercambios de modos. En el segundo punto hablamos de regulación, nada más por esbozar algo de lo que ya ustedes han comentado y que debemos tomar en cuenta. Evidentemente la regulación va desde la capacitación misma de los conductores de las motos, también de la cultura de movilidad, que también ha trabajado el licenciado Raigosa intensamente, porque no es simplemente los conductores de las motos, sino son todos los usuarios de la vía. También tiene situaciones esto de la regulación, así como ya se comentó de la obtención de la licencia de conducir, pues también las cuestiones de las aseguradoras. Ya ustedes también, como todos, tienen un compromiso civil, ¿verdad?, con los demás usuarios. Tenemos en las cuestiones técnicas también, que han comentado ustedes mucho, los lineamientos técnicos de las unidades. O sea, no puede ser que un reparto de pizzas se esté haciendo en determinadas unidades que tienen una falta de regulación total. Hay que precisar todo eso, como lo comentaba el compañero. Hay que evolucionar también a otros sistemas no mecánicos, sino ya más sustentables, eléctricos y demás. Hay que establecer todos esos lineamientos de cómo y cuáles unidades pueden estar circulando y estar reguladas. El siguiente punto es la seguridad vial. Sí, definitivamente, ahí viene, tenemos un manual de dispositivos de control de tránsito con el que se está trabajando y que es un tema importantísimo para la movilidad en la ciudad, la seguridad vial. Entonces sí debemos tener una actualización de todos estos dispositivos para poder permitir tanto la seguridad de ustedes como la seguridad de los demás usuarios. Y hay que actualizar toda una serie de instrumentos jurídicos y legales que permitan hacer ahora sí que pragmáticas estas cuestiones adicionales previas que hemos comentado, que no son menos importantes, pero hay que dar un marco legal para poder actuar, para poder destinar los recursos y poder realizar las implementaciones físicas en la vía, que es lo que finalmente
va a resultar en la adecuada operación de este modo de transporte. Gracias. Le doy la palabra al licenciado Sergio Plata. Adelante. Gracias, diputada. Pues simplemente para reafirmar la posición de la coordinación, que nos parece que la motocicleta como un medio de transporte es bastante eficiente en esta ciudad, bastante factible la movilidad que se hace con este medio de transporte igual que las bicicletas, pero sí dejar en claro lo que mencionaban los compañeros de los grupos de motociclismo. Efectivamente, dentro de los CETRAM no se tiene un desfile pues, de motocicletas, ya que no es precisamente para esto. Los CETRAM no están hechos para las motocicletas. De hecho, nosotros por cuestiones de seguridad simplemente nosotros nos damos a la tarea de evitar de que entren las motocicletas a los CETRAM. ¿Por qué? Porque el CETRAM, como centro de transferencia modal, la función que va a realizar es precisamente esta transferencia del usuario de los diferentes medios de transporte público, ya sea el metrobús, el tren ligero, el metro. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Administrar las rutas que están dentro de los andenes del CETRAM. No vamos a poder permitir el uso de motocicletas dentro del CETRAM, obviamente por cuestiones de seguridad. Sin embargo, si se está buscando realizar un estacionamiento como lo fue en el tema del estacionamiento, es un tema totalmente diferente, pero del cual no vamos a dejar de lado la posibilidad que pueda tener cada uno de nuestros centros de transferencia modal. No tenemos las mismas condiciones en todos los centros de transferencia modal. Algunos lo tenemos saturado, derivado del parque vehicular que actualmente existe, y eso es lo que tenemos que verificar. Del seguimiento de estas mesas de trabajo, darle seguimiento, verificar la factibilidad, qué espacios en los que sí se podría proyectar un tema de estacionamiento, quién se va a administrar y la factibilidad para que se hagan los trámites correspondientes con respecto a las áreas que corresponden al patrimonio inmobiliario, para proporcionar esos espacios que están ustedes solicitando y que sean administrados como estacionamiento. Es un tanto difícil porque es diferente, pienso yo, en cuanto a la movilidad, hablando de las bicicletas. Pienso que es más fácil para ellos, dado que es un medio de transporte que no tiene que ver con gasolina, que nos hace más factible la movilidad con respecto a emisiones. Sin embargo, la existencia de la motocicleta es algo real que vemos a diario y que sí nos beneficia. Nos repito, necesitamos nosotros ver estos espacios y en base a esta solicitud que haga y las instrucciones de nuestro señor secretario, yo pediría un esfuerzo por parte de la Asamblea Legislativa para que se haga la solicitud directa y así nosotros darle conforme a la instrucción, ir verificando los espacios con los que se cuenta y darle seguimiento a la movilidad. Obviamente, como reafirmé en un principio, coadyuvamos con todas las dependencias que están en esta mesa de trabajo. Muchos de nosotros somos usuarios de motocicletas, conocemos de todo este tema de que ustedes están exponiendo esta mesa de trabajo, de estas deficiencias que pudiera tener la ciudad, lo que realmente se necesita, cuestiones de seguridad, y nosotros como encargados de administrar la operatividad de nuestro campo, también sabemos de qué se trata y hasta qué punto nosotros les podríamos ayudar para que no ocasione algún accidente o algo desfasado de la seguridad del usuario, que es nuestra prioridad, ¿no? Nosotros como CETRAM, y obviamente darle atención a su demanda, ¿no? Gracias, licenciada Poli. Bueno, pues como ya lo dijo nuestro director Sergio Plata, pues haremos los estudios técnicos correspondientes para ver la viabilidad dentro de los CETRAMs y poder así trabajar con ustedes. También reitero nuestra voluntad dentro de la coordinación de los centros de transferencia modal para coadyuvar y avanzar en este tema. También le exhorto le pido a nuestra diputada presidenta que nos apoye con el presupuesto. Tal vez vamos a necesitar dentro de algunos de nuestros centros de transferencia modal que nos ayuden. Y pues muchas gracias y aquí estamos. Gracias. Bueno, las mesas fueron establecidas precisamente para empezar a buscar primero la normatividad. Quiero comentarles al subsecretario, a los directores y al subdirector que hay una propuesta precisamente para que esta pirámide de movilidad llegue a un dictamen prácticamente que yo ya tengo que
dictaminar lo más rápido posible para que ya el motociclista pase al tercer escaño, que es lo que se requiere. Yo hice una diputada del PRD, la solicitud directamente, está ya en mi comisión y vamos a tratar de dictaminar rápidamente para que empecemos a aplicar el recurso. Estas mesas son necesarias con cada una de las áreas y secretarías, porque de ahí tenemos que empezar a trabajar los presupuestos. Es cierto, a mí me queda claro que en los CETRAMS necesitamos estudios de factibilidad y estudios donde veamos cuántos estacionamientos puede ser aceptado de acuerdo a la disposición de cada uno de los CETRAMS. Obviamente no estamos hablando que sea un estacionamiento grande, igual que aquí en bicicletas, que hay 5 o 10 espacios, requerimos esos espacios. Yo creo que si hay la disposición y los estudios correspondientes que se pueden hacer, tenemos que lograr que se empiecen a trabajar. Hay CETRAMS que hay ahorita construyéndose como Constitución de 1917, que yo creo que si hay voluntad por parte de CEMOVI, se puede empezar a platicar con ellos, ¿no? Con los de la empresa, y que haya este tipo de espacios, porque de todos modos va a haber modificaciones a la ley que se va a mandatar desde la Asamblea Legislativa que lo hagan, porque así lo vamos a hacer con mi compañera diputada, ya ven que también la estoy comprometiendo, diputada, porque tenemos que sacar el tema que es tan importante. Entonces va a haber modificaciones por parte de la ley, sabemos que necesitan presupuestos y las mesas son importantes, porque los que realmente hacen el trabajo en gobierno, que es lo que ha pasado subsecretario en todas las mesas, nos dicen dónde hay una necesidad de presupuesto y dónde es una necesidad de modificación que no nos cuesta nada. Por ejemplo, yo creo que podríamos trabajar sin ningún problema el manual de buenas prácticas del motociclismo, empezar a trabajar, que no requerimos empezar a trabajar y echarle la pizza entre todos, donde estamos en un presupuesto, a lo mejor algo menor para empezar a repartirlo, y los señalamientos y todo este tipo de infraestructura vial necesitamos precisamente de un presupuesto, pero tenemos que tener la prioridad en esta mesa de cuánto presupuesto se requiere, porque empezamos, si tenemos un presupuesto destinado, que me estaba ahorita recordando el subsecretario, necesitamos revisar precisamente, hay un fondo que tiene que ver precisamente con el tema de seguridad vial que le corresponde al subsecretario y de movilidad, entonces tenemos que revisarlo y de ahí empezar a trabajar desde la Asamblea Legislativa. Fondo Público de Movilidad y Seguridad. Fondo Público de Seguridad y Movilidad. Entonces ese fondo nos va a permitir precisamente empezar a trabajar en el tema que ustedes están solicitando. Yo, una intervención más, que sean concretitos, 3 minutos, que no hayamos comentado en la mesa, propositivos, no salen de su rollo organizaciones, concretitos, por favor. Lo que no hayamos tocado en la mesa ahorita, de lo que no hayan comentado los funcionarios, y nos despedimos de la mesa, y tendríamos nuestra mesa posterior, y ahorita decimos cuál nos tocaría, pues, mexicano. Gracias nuevamente por permitirme participar. Como bien lo dice, diputada, se necesita la suma de buenas voluntades, ya lo mencionó, una ley, como lo menciona el licenciado Raigosa, pero también funcionarios públicos que no sean elegidos por populismo, sino por su profesionalismo. Lástima que no vino la licenciada Ballesteros, con ella estuvimos en la ley de movilidad. Nos cansamos de decirle que ese no era el lugar de la pirámide para el motociclista. Obviamente hay intereses de por medio. Llevo 13 años en los derechos de motociclista, desde la muerte de Edgar Ponce el 5 de mayo de 2005, 25 años como motociclista. Ustedes en su administración tal vez los vuelva a ver, no sé, tal vez sí, pero una cosa es segura, yo seguiré buscando mis derechos. Yo seguiré buscando firmas, yo seguiré metiendo documentos. Yo seguiré aquí porque no estamos hablando de populismo, de dinero, estamos hablando de salvar vidas de motociclistas que han sido compañeros de nosotros, que hemos visto que por algunos intereses particulares te dicen falta dinero, falta recursos, cuando pudimos tener recursos por haber sido un grupo vulnerable
no fuimos considerados como tal. Hoy tenemos que impulsar una iniciativa que usted tiene en sus manos. Y así seguiremos. ¿Por qué? Porque necesitamos recursos, necesitamos la buena voluntad de los gobiernos, necesitamos leyes que les digan qué hacer, porque aunque ustedes lo sepan, aunque ustedes saben que hay recursos públicos y eso, no nos lo dicen. Y no lo sabemos y nosotros no podemos adivinar. Entonces, necesitamos profesionales, no gente popular. Gracias, diputada, por la apertura. Gracias también a la licenciada Ballesteros que no vino, pero también nos incluyó esa vez para el cerro de la ley de movilidad. Logramos dos cosas: que fuera reconocido el motociclista como una persona con derechos y obligaciones, y fuera reconocido nuestro vehículo, la motocicleta, con regulaciones que necesita. Y hemos seguido aquí en la lucha, hemos visto personas que ya no tienen el tiempo, ya no tienen la disponibilidad, pero como usted lo dice, necesitamos gente más capacitada, más profesional en esas mesas para poder hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de likes en Facebook, de una red social, no estamos hablando de eso, estamos hablando de salvar vidas para que no sea después un problema de salud pública para el gobierno, porque al rato va a ser un país de cojos, mancos, gente que necesite terapias de por vida, gente que se fracture el tejido social y tenga que romperse familias, fragmentarse porque no hay el tronco familiar. Entonces, cuando ellos entiendan eso, cuando sean sensibles al tema, cuando no busquen recursos para un solo segmento. Yo no estoy en contra de las bicicletas, yo estoy en contra de las políticas públicas que no ayudan a un país, sino lo perjudican. Porque necesitamos campañas de concientización vial, porque el peatón se queja del ciclista, el ciclista del motociclista, el motociclista del automovilista y el automovilista del transporte público. Necesitamos campañas de concientización en medios masivos, como en su tiempo fue no tires el agua, pon la basura en su lugar. No creo que necesitemos decirle a todos los gobiernos lo que tienen que hacer porque por algo están ahí. Si están ahí, tienen que ser profesionales, capacitarse, ver lo que ha servido en otros países. Si nuestros recursos de petróleo son bajos, ¿por qué no apostar a los vehículos que consumen menos? Hoy no podemos andar todos en bicicleta porque tenemos que recorrer muchos kilómetros, muchas familias que tienen que irse a vivir a las orillas porque por lo mismo caros ya de vivir en el centro de la ciudad, sino también no podrían llegar bien a sus trabajos con una manera presentable. Sí, hay que promover todas las alternativas de movilidad, hay que promover todas las alternativas de energía, la energía voltaica, la energía eólica. ¿Por qué tenemos que darnos cuenta años después, por ejemplo, ahorita que hay el Metrobús con sus motores a diésel, son altamente cancerígenos? Por eso ya está prohibido en Europa, están multando a la Volkswagen por sus motores a diésel. Tiene un problema Francia porque el 70% de su parque vehicular es diésel. ¿Por qué tenemos que esperar a que nos alcance? ¿Por qué tenemos que llegar a eso y estamos bien para medidas recaudatorias, no medidas de seguridad? Entonces, gracias por dejar participar y gracias a la mesa. Gracias, mexicano. Concretitos, por favor, pero de lo que no hayamos visto. Sí, efectivamente, es dos cosas: que tengan la seguridad de que nuestra presencia aquí es con la intención de trabajar en forma coordinada, no es una circunstancia de un pleito en contra del ciclista, del peatón o de otro tipo de alternativas, no se trata de eso. El problema es que todos estamos viviendo aquí, todos tenemos que movernos en esta ciudad y que entonces podamos en forma conjunta buscar las mejores alternativas. Sabemos de antemano que cualquier cosa que a un ciudadano solicite debiera en primera instancia estar siendo solicitada por quien nos está gobernando. Sin embargo, pues nos orillan a ese tipo de circunstancias cuando vemos que no, como que nos ven pero no nos están viendo, ¿no? O nos están oyendo pero no nos están viendo. Entonces, y la otra que me parece fundamental en este caso es cómo organizarnos de tal manera que el primer escaño del gobierno, el gobierno federal, atienda también este tipo de circunstancias, o sea, le dejan el paquete exclusivamente a cada uno de los estados o municipios, en donde incluso a nivel federal podemos estar buscando
el que se bajen los recursos necesarios para cada uno de los estados para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si presionamos de esa manera, podemos seguramente mantener una condición de seguridad, y porque no se trata de otra cosa, es la seguridad nuestra para el bienestar de nuestras familias y de las futuras generaciones en una mejor estadía en esta Ciudad de México. Gracias. Propuestas que lo hayan hecho como rector, no comentaron cuál es la propuesta. Bien, otra vez molestando. Gracias nuevamente. Bueno, hablaban de recursos, cosas que no requieran recursos. Entonces, de entrada, podemos abonar por empezar, a lo mejor por la modificación de las normas. Estas normas que usted mencionaba, licenciado, con respecto a cómo deben de ser, y etcétera, etcétera, creo que no requieren realmente recursos destinados, pero sí se puede empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con usted en algo. Los cambios deben ser graduales, y sabemos que deben de ser graduales. No podemos ser totalitarios y tampoco demasiado agresivos para sufrir un cambio. Entonces, yo considero que se podría empezar por ahí, empezar por la modificación de este tipo de normas en los cuales se empieza a ver realmente la disposición de la autoridad para voltear a verlo, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor el cambio de la infraestructura va a tardar, pero si se empieza a trabajar la norma desde ahora, ya podemos, la modificación de la norma, entonces ya podemos nosotros considerar que estamos siendo tomados. Bien. Al respecto del manual de buenas prácticas, bueno, hay varios a nivel mundial, pero aquí en México existe el manual de intervención de motociclistas 2011-2021, en el cual se menciona efectivamente que nos vamos a convertir en un problema de salud pública si no se trabaja adecuadamente el crecimiento exponencial de motocicletas que hay. Entonces, ese manual ya existe y es propio de la Secretaría de Salud Federal. Sería muy bueno volver a verlo para de ahí partir a lo mejor hacia este manual de buenas prácticas del motociclismo. Creo que sería una base fundamental y muy buena. Otra cosa, nosotros vamos de la mano con los usuarios de dos ruedas, porque somos usuarios de dos ruedas. Como bien mencionaron mis compañeros, no estamos peleados con las bicicletas y no entendemos que ellos estén peleados con nosotros. Sin embargo, nosotros vemos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tanto el ciclista como el motociclista nos divide un punto porcentual en cuestión de siniestralidad, un punto porcentual. En el diseño de seguridad 2011-2021 nos divide solamente un punto porcentual en cuestión de siniestralidad, y los motociclistas estamos arriba. Entonces, vamos de la mano. Y la otra, además de obviamente dotar una infraestructura vial menos agresiva, nosotros vamos pensando no tanto en que se genere nueva infraestructura para nosotros, porque sabemos bien que la infraestructura, una de las grandes ventajas de la motocicleta es que se adecua prácticamente a cualquier infraestructura. Ajá. Entonces, vamos más bien por una planificación de espacios compartidos, que eso es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, los CERNAMs. O sea, el espacio que ocupa dos bicicletas es el espacio de una motocicleta. Realmente no es significativo, a diferencia de un coche, que el espacio de 4 motocicletas es el espacio de un coche. Ajá. Entonces vamos más bien por ese lado. La planificación de espacios compartidos para nosotros es una base fundamental para que no haya nuevamente este tema de los recursos como tal. O sea, los espacios ya existen, la infraestructura ya existe, nada más es ver de qué forma se nos puede incluir dentro de esta planificación de espacios compartidos. Y me parece que será todo. Gracias. Gracias, Elsen. Simplemente para cerrar algo muy breve, comentaba el licenciado Raigosa algo muy importante que yo le comenté en su momento a la licenciada Laura Ballesteros. Le comentamos en alguna de esas juntas a las que fuimos, a la que la invitamos, que somos peatones, somos ciclistas, somos motociclistas, somos automovilistas, por eso tenemos esa multimodalidad para poder trabajar con ustedes. Y sí, estamos buscando el evitar muertes, buscando una infraestructura mucho más protegida, por ejemplo el segundo piso donde salieron volando unos motociclistas, ¿no? Entonces por eso hemos buscado desde aquella vez que hablamos con Laura Ballesteros ser el tercer eslabón de la cadena en lo que es la pirámide de movilidad. Muchísimas gracias. Gracias, le vamos a dar la palabra al subsecretario que se tiene que pedir una reunión para despedir a nuestra mesa. Y nada más les comento rápidamente que la próxima mesa será el 21 de agosto con la Secretaría de Obras. Gracias. Sí, yo creo que
considero que hay un conjunto de coincidencias. La política pública es política pública, sea del pasado o sea del presente, pero la ejecutan hombres diferentes, mujeres diferentes. Yo no puedo asumir lo que sucedió en esa aprobación de la ley, porque además hay que precisar una cosa mexicana. Los órganos como la Asamblea Legislativa son colegiados, no lo vota una sola persona. Pues cuando se definió la ley de movilidad, los que la aprobaron o la rechazaron, finalmente hubo un dictamen que se convierte en ley y se publica. Entonces, yo creo que lo que se ha avanzado es importante en términos de movilidad. Los vacíos, insisto, y coincido también contigo, es un proceso gradual. Creo que es el momento de que se proponga, que se renivele el tema de las motocicletas, y creo que la diputada ya lo tiene listo. Ahora dependerá de que el órgano colegiado así lo vea, y entonces un órgano colegiado es muy difícil de juzgar por las diferentes ideologías y los programas políticos que tiene cada ente, y creo que en la aportación de la argumentación ahí estaremos reforzando con una visión de que nosotros no, en lo particular, y así es la directriz del secretario y del jefe de gobierno, sin duda, no estamos en la lógica de excluir ninguno de los usuarios de la vía. A mí me parece que ocultar el tema, vuelvo a repetir esto, ocultar el tema del motociclismo en la ciudad es un suicidio político y materialmente imposible negar en la utilización de la vía. Yo me quedaría con varias tareas que me parece importante desde el ámbito que a mí me corresponde, la voluntad de hacer, aquí están mis compañeros, mis directores, están todos presentes, para que ustedes vean el nivel de importancia que tenemos, porque todos los días nosotros emitimos dictámenes de movilidad, y entonces si nosotros tenemos oportunidad, vamos a dictaminar a favor cajón de estacionamiento para motocicletas. Es sin duda que lo hicimos en la Basílica. Ahorita no recuerdo, son varios que ya hemos autorizado en espacios privados y en espacios públicos también estamos trabajando en ello. Yo entonces me plantearía primero toda la voluntad para los estudios, como en el caso del CETRAM, que hay esta disposición de que se hagan los estudios y ahí podemos participar. Segundo, nos interesa mucho en la parte cultural que le da la Secretaría, pues trabajar en todo lo que tiene que ver con el manual de buenas prácticas, y esto que me parece muy acertado, la planificación del espacio compartido, que es un concepto que me parece que arribaría a otro momento, que pudiéramos trabajar de manera conjunta estos dos elementos, entendiendo que la Secretaría implementó una campaña sumada de